Bien, el continente europeo ha visto en los últimos meses un conflicto armado que ha venido escalando. Comenzó en principio con el argumento por parte de la Federación Rusa de eliminar lo que son amenazas para esta nación en la región del Donbass y se ha extendido al resto del territorio ucraniano. Mucho ha transcurrido en todo este tiempo en cuanto a lo que ha sido, por supuesto, el conflicto armado, lo que han sido las posiciones de los organismos internacionales y el cambio que se ha dado en la historia recientemente, la semana pasada, es la celebración de un referéndum en 4 regiones, en la región del Gerson, en la región de Zaporilla, también en Donetsk y en Lugansk, regiones que desean, según este referéndum, que la Federación Rusa ha dicho el 98% de los consultados está de acuerdo con que se anexen estos territorios a la Federación, y ha significado un desconocimiento no solamente por parte de Ucrania, que está perdiendo territorio con esta celebración de referéndums, estas consultas que se han hecho, sino también el rechazo de Estados Unidos y el resto de los organismos del continente. Romer Itriago está con nosotros, con quien vamos a conversar sobre este tema. Él es politólogo, también especialista en Derecho Internacional. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Carlos. ¿Cómo cambia el rumbo de lo que venía siendo un conflicto armado? Porque además es interesante algo, esto de las consultas, de los referéndums que se han celebrado en estas 4 regiones, llega un momento donde los medios de comunicación hablan de una federación rusa que no está ganando en el campo, una federación rusa que está retrocediendo, una Ucrania que viene incorporando, recuperando territorios a la redonda de Kiev. ¿Es realmente algo que pueda cambiar el curso de lo que viene ocurriendo, del conflicto armado? ¿O cómo va a impactar en este sentido? Bueno, Carlos, decirte que en principio no veo el asunto que esté en esa dirección. Por el contrario, yo veo que el presidente Putin ha manejado una disuasión muy estratégica. Yo he visto que esos repliegues de lo que ha sido su posición frente al territorio ucraniano obedecen a una estrategia política importante en el terreno, en lo táctico, en lo estratégico. No veo yo que esté perdiendo, por el contrario, veo yo que está muy fuerte, muy consolidado, y no por el hecho de que estas anexiones correspondan a lo jurídicamente correcto, porque se ha hecho una interpretación primero de lo que es la secesión de los estados, se ha hecho una interpretación de lo que es la libre determinación de los estados, y se ha hecho también una especie de otra conceptualización de lo que es la autodeterminación de los pueblos. Y estos 3 conceptos son totalmente distintos. En principio, porque una secesión tiene que tener la validez del territorio del cual se está dividiendo. Y segundo, en este caso sería Ucrania. De Ucrania, por supuesto. Tendría que tener el visto bueno. El reconocimiento lo pudiera tener porque Rusia es un actor internacional importante, de peso, pero tienen los separatistas, por supuesto, tienen un control muy férreo de esa zona. Es decir, si pudiésemos catalogar, tienen territorio, población y una identidad, porque son étnicamente rusos o rusos eslavos. Entonces ya esto los condiciona, pero no del todo, porque por supuesto Ucrania no ha reconocido esa situación. Ahora, ¿hay diferencia de esta situación con Crimea, por ejemplo? No hay diferencia, no hay diferencia porque se usó la misma conceptualización y se habló de la autodeterminación de los pueblos porque se quiso decir de que los pueblos rusos, étnicamente rusos o rusófonos, estaban siendo colonizados por otras etnias políticas que son las que corresponden al occidente del país. Ahora, eso por supuesto que estuvo al margen, eso por supuesto que ha estado fuera de lugar en el derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Y bueno, estos son de las formulaciones que tiene la Federación de Rusia en ese tablero de interpretaciones, donde también China ha hablado de lo que ellos ven, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos. Pero volviendo al punto que me estabas mencionando, yo tomo las palabras de Angela Merkel cuando ella dice que tampoco ve que Putin esté siendo debilitado, por el contrario, hay un reforzamiento de su operación política. Lo que ha pasado con la Unión Europea en esta crisis energética terrible
vemos que es sin precedentes y que no hay una posible solución en lo inmediato. Por el contrario, yo creo que la estrategia que está utilizando el presidente Putin es a desgaste. Y a desgaste de los miembros de la Unión Europea. Hay países como Hungría que se están interponiendo frente a los asuntos de la Comisión Europea que dirige Ursula von der Leyen. Hay también posiciones ahorita, por ejemplo, con lo que es el grupo político que acaba de tomar posesión de Italia, porque ven que están yéndose a el matadero en lo más próximo a ese invierno cruel que todo el mundo ha dicho que viene, que es peor y que está subiendo en principio las tarifas en cuanto al consumo de energía eléctrica en los países miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, se ha depreciado el euro y se ha depreciado la libra esterlina por primera vez en 37 años. Estas cosas no pasaban desde los grandes reajustes económicos de Margaret Thatcher, en el caso del Reino Unido. Y esto obedece a que están comprando cierta energía, ciertas capacidades a Estados Unidos y lo están pagando primero a un precio de dólar muy alto y segundo, lo están haciendo en moneda de dólar. Es decir, están consumiendo a los Estados Unidos. Y por supuesto, Estados Unidos está garantizando tener pues a quien proveer y mejorar la situación económica, que es bastante difícil y que pues ha tenido al país convulsionado a lo interno. Esto es más o menos el tablero. Pero hay también consecuencias en la Federación Rusa. Estamos viendo noticias de protestas, de censura a periodistas, de rusos escapando de la Federación ante el llamado a la movilización de más de 300.000 tropas en reserva. Por supuesto que lo estamos viendo y eso es parte de que hay un conflicto armado activo. O sea, habrá mucha gente que no quiere participar ni que sus familiares participen en este proceso tan terrible que ya lleva 7 meses activo. Y bueno, y los medios de comunicación también juegan a la asimetría de la información. Ahora, pero fíjate tú qué importante ha sido que todos los miembros de la Unión Europea hayan entendido o por lo menos hayan tratado de decir de que lo que pasó con el gasoducto Nord Stream y Nord Stream 2 tiene una posible, vamos a decir, una consecuencia muy directa en ellos y que obedece a las tácticas que ha utilizado los Estados Unidos. Aunque la OTAN dice que fue Rusia. La OTAN dice que fue Rusia, pero reportes importantísimos y muy interesantes, los miembros de la Unión Europea han dicho, bueno, que se trata todo lo contrario. Y cuando tú lees también y ves, escuchas las declaraciones de los portavoces de la Casa Blanca, del presidente Biden o incluso de la misma presidenta del Congreso de los Estados Unidos, tú dices, bueno, aquí hay algo de fondo. Y ellos han dicho, sinceramente, que con la avería del gasoducto, bueno, se abren unas posibilidades mayores, estratégicamente hablando, para lo que es ese proceso de empoderamiento de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué veo yo? Bueno, mira, veo que no es posible en este momento una solución por parte de Ucrania. Fíjate tú una cuestión un poco disparatada que hizo el presidente el viernes, que fue de que opinó o dijo de que ya Ucrania era un miembro de facto de la OTAN. Lo firmó y después Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, dijo no, nosotros lamentablemente no lo podemos anexar, esto lleva una serie de protocolos y nosotros no estamos en el conflicto. Esas fueron las palabras. Son un brazo armado muy importante que se sabe de toda la vida ha operado los Estados Unidos, pero tampoco son tan tontos para saltarse los procedimientos que pueden generar una escalada mucho peor. Fíjate que ya hubo un reporte de que Rusia está operando con un submarino que le llaman el poseedor del arma del apocalipsis, porque su poder es de 2 megatones en la explosión y una cantidad de cosas que ponen en peligro al mundo. Pero esto se trata también de que está reavivándose aquella doctrina política que se llamaba el equilibrio del terror, más o menos en la época de Churchill, en la que él dijo que bueno, que Occidente y Oriente estaban conteniéndose una a la otra, pero era por las capacidades nucleares que estaban activas. Y no dudo que eso esté pasando. Rusia lo ha dicho muy sinceramente, me parece. Y
Tan sincero ha sido el presidente Putin que en su última locución dijo es que ya no son los mismos argumentos del inicio. Ahora esto es una fase distinta. Esto es un proceso civilizacional. Es decir, ellos frente a un occidente que está pervertido. Hay una gente muy alarmada porque han dicho que la Iglesia Ortodoxa está respaldando al presidente Putin, pero es parte de que acá no hemos entendido en Occidente de los cambios que vivió Rusia y de ese reempoderamiento que tiene en estos últimos 22 años y la forma en la que ella quiere asegurar su posición en el sistema internacional. Fíjate que hasta el momento yo había sostenido en otras conversaciones contigo de que podíamos estar en ese cambio de estructura del sistema internacional. Es decir, a ratos una tripolaridad o una bipolaridad, pero ya en este punto no se está hablando ni siquiera de la posición en la que otros actores pudieran incidir en el sistema internacional. Y esto te lo digo por la reciente votación que hubo en el Consejo de Seguridad. La abstención de China India son un punto muy importante, porque China, por ejemplo, en su caso, ella no puede permitir de que se valore la pérdida de fronteras de un Estado, porque ella tiene un conflicto activo con Taiwán, correcto, donde los Estados Unidos están incidiendo. Y en el caso de India, fíjate tú que India se abstiene también, tiene problemas limítrofes, tiene situaciones muy enfrentadas con China, pero se ha puesto de acuerdo en que tiene que preservar su soberanía. La soberanía es un tema ordenador en la agenda internacional y ella prefiere estar asegurando a las fronteras, permaneciendo en otras órbitas, otra gente dirá que en el BRICS, y no permaneciendo cerca de los Estados Unidos, que le puede producir efectos adversos. Pero esto es un respaldo tácito, lo conversamos luego de la pausa. La posición de China, la posición de India respecto precisamente a este reclamo de los territorios, ¿es un respaldo tácito o es precisamente un movimiento político entendiendo esos escenarios? Lo conversamos luego de la pausa con Rommel Triago, politólogo, también especialista en Derecho Internacional. Recuerden que nuestras redes sociales son en Twitter y en Instagram, @encontextopisoy y @Carlos Peñalosa.